Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy tenemos el cuarto vídeo de la guía definitiva, donde vamos a hablar de los mejores Salad Pivots. Bueno, pues como os comentaba, hoy continuamos con la guía, que de nuevo espero que estéis disfrutando un montonazo, y hoy tenemos un episodio muy especial. En primer lugar, porque hoy he tenido el primero de mis exámenes, que ya sabéis que además de vídeo diario me estoy estudiando 3 exámenes finales para la universidad, así que oye, podéis dejar vuestro like, vuestra suscripción, que la verdad que me estoy pegando un curro increíble estas semanas, y la verdad, bueno, que ha salido muy bien a todo esto, y lo que os digo, hoy es muy especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy es el vídeo de los Salad Pivots, y en el vídeo de los Salad Pivots aparece Caleb Wilson. Por ende, me apetecía enseñaros un par de cositas cuando íbamos a él en su momento y comentaros un par de cosas especiales. Algunos ya las sabréis, otros no. Pero antes de eso tenemos que empezar por el resto. Y es que ya sabéis que empezamos por el décimo y el décimo mejor ala pivot de este draft es Dillon Jones. Destacar unas cositas, ¿vale? Importante, y es que es verdad que aquí en la posición ya, en las posiciones interiores, perdonadme, tanto de ala pivots como pivots, es verdad que hay más competencia, ¿vale? Entonces sí que quiero hacer una mención honorífica en este vídeo, en el de pivots creo que voy a hacer como 3, ¿vale? Y es Isaiah Nelson, ¿vale? De la Universidad de South Florida. Se me ha quedado ahí un poquito fuera, es porque ya sabéis que estoy poniéndolos en el orden un poco consensuado, pero para mí puede que inclusive pueda considerarse en algún punto hasta mejor jugador que Dillon Mitchell, pero bueno, es por comentároslo, ¿vale? Hablando ahora de Dillon Mitchell. Dillon Mitchell es un jugador muy interesante, que ya sabéis que yo le doy bastantes flores, probablemente le tengo en mayor estima que el promedio, yo creo que de fans del draft. Es que a mí me parece un jugador muy interesante, sobre todo de cara a la segunda ronda, donde creo que hay muchos equipos que pueden salir bastante beneficiados de lo que él les puede aportar, sobre todo de cara a una segunda unidad que a lo mejor le falta un poquito de fisicalidad o un defensor agresivo versátil. Estamos hablando de un tío que ha tenido unas medidas muy buenas, ¿vale? 2 metros, 91 kilos, 2,010 de envergadura, o sea, 2,10, perdonadme, y 2,65 de standing reach. Muy buenas medidas, jugador que te puede jugar de ala pivot, que con su movilidad te puede jugar de ala y que inclusive podría jugarte de small ball 5. Es verdad que tiene un par de problemas. En primer lugar, es que tiene 22 años, como muchos de los veteranos que estamos viendo en estos rangos, y sobre todo que no tira de 3, ¿vale? O sea, estamos hablando de un jugador que ha tirado menos de un triple por partido, que ha debido meter un triple aleatorio a lo largo de la temporada, y por eso tiene un 7%. Pero vamos, es como si no tirase, ¿vale? Pero el problema es que tampoco tiene un tiro de media distancia que se pueda llegar a abstraer un lanzamiento de 3, como vamos a ver con otros jugadores más en adelante en estas posiciones. Entonces, el tema está un poco complicado. Ya lo veis ahí también, un 49% en tiros de libres. Sí que es verdad que por lo menos te aporta 8,3 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, que es algo también llamativo de él. El, por lo menos, saber qué hacer con la pelota en las manos. No es que te vaya a driblar ni que se vaya a crear un tiro, pero por lo menos es un jugador seguro, ya que puede tomar más o menos buenas decisiones, a pesar de que parezca el típico jugador más de un frame atlético con poco cerebro, ¿no? Entonces creo que eso es algo destacable. Pero para mí sobre todo es el hecho de que les pueda aportar ese defensor físico, ese defensor versátil, que le mete mucha intensidad, que también te da carácter, que te da personalidad. O es un poco Dillon Brooks, ¿no? En ese sentido, un jugador que te va a dar hambre desde el banquillo y que va a hacer que los compañeros se impliquen más, ¿no? En el lado defensivo. Entonces yo creo que eso, como especialista defensivo, si tienes un equipo que también le puede venir bien un jugador que te aporte en el tablero, creo que puede tener su mercado, ¿no? Por así decirlo dentro del draft. Entonces yo he puesto que como mucho creo que puede ir 37º a los Thunder, más por un tema de porque les gustan ese tipo de perfiles, pero bueno, yo no creo que vaya a ir en el top 10 de la segunda ronda, es mi opinión personal, porque creo que el tiro le va a limitar mucho, pero tampoco creo que vaya a caer o que vaya a quedarse fuera del draft. Pero sí que es verdad que creo que puede caer, ¿no? Que eso es lo que quería deciros. Sí que es verdad que creo que en el pick 54 a los Warriors, en ese pick 51 a los Wizards, que creo que también les pueden venir bien este tipo de perfiles, inclusive los Nuggets en el 49, creo que puede ser un rango realista para él si cae un poco, pero lo normal es que él más o menos esté rondando el 40 o el 42. Pero el caso, jugador muy interesante, perfil defensivo, creo que puede ser muy potente. Continuamos con Baba Miller, ¿vale? Ayer en el vídeo de los aleros, que por cierto muchas gracias por el apoyo, ya sabéis que hemos subido el de bases, escoltas y aleros, os los iré dejando ahora todos por aquí arriba. Me preguntaron por Baba Miller. Baba Miller está aquí, ¿vale? En el vídeo de ala pivots. A ver, Baba Miller es que es un jugador muy complicado. Por eso, si veis en las posiciones, he puesto ala pivot barra alero barra base pivot interrogación. Es que no sé de qué va a jugar en la NBA. Yo por eso le he puesto en el de ala pivot, ¿vale? Porque creo que Baba es el único jugador del draft en el que le puedes poner en cualquier posición de todo el vídeo, menos de escolta, y te encaja. Porque ha jugado de base, o sea, él en el fondo es un base natural, te puede jugar de la pivot
por el frame que tiene de 2 metros 10 con 94 kilos, 2,18 de envergadura y un standing reach de 2,82, que es muchísimo, ¿vale? Estamos hablando ya de medidas muy bestias, pero que también te puede jugar, lo que digo, de ala pivot. Lo que pasa es que al final, debido a su versatilidad y a su altura, le veo un poco más siendo ese 4 más glue guy que te sale desde el banquillo, antes que un alero más puro, por así decirlo. Porque creo que al final, aunque sea rápido de pies, eso no es excluyente del hecho de que al ser tan alto te interesa que esté más cerca, o lo más cerca posible por lo menos, de los tableros para poderte ayudar, ya que al final, oye, en Cincinnati esta temporada ha promediado 13 puntitos, 10,3 rebotes, 3,7 asistencias, 0,7 robos y 1,2 tapones con 2,2 pérdidas. Tirando un 53% en tiros de campo, un 10% en triples y un 66% en tiros libres. A ver, a Baba supongo que le conoceréis todos, o por lo menos todos los que sois españoles, que bueno, no lo he dicho, pero bueno, llevo la de España, a ver si ganamos el próximo día contra Arabia Saudí en el Mundial. Y la realidad es que, lo que os digo, yo creo que muchos de vosotros le conoceréis. Para que no, pues bueno, es un poco ese perfil point forward. Sí que es verdad que el base puro, sobre todo cuando era más pequeño, ¿vale? Y que siempre ha destacado mucho por su superioridad física. Y eso es algo que también hay que ponerlo sobre la mesa y es una realidad. En la NBA no va a tener esa superioridad física. Por eso tiene que saber utilizar sus puntos fuertes a favor, que son el ser inteligente en pista, el saber pasar la pelota, el saber poner la pelota en el suelo. Yo creo que tiene que ser un jugador que, sobre todo, sepa sacar todo su potencial en la hora de las transiciones, cuando va a estar el campo más abierto, cuando el tiro no va a ser tanto una debilidad, cuando va a poder físicamente superar a sus rivales y, si no, al ser más alto que ellos, poder pasar el balón por encima a ciertos jugadores que estén en ventajas. Creo que eso para mí tiene que ser algo que estoy cruzando los dedos, la verdad, no os voy a engañar, para que vaya algún equipo que sea un equipo rápido, que juegue con ritmo, que vaya a beneficiarle estos espacios abiertos, porque creo que va a beneficiarle mucho más que un equipo que juegue en estático, porque ahí lo más normal es que él tampoco va a tener mucho balón en las manos y entonces va a perder bastante parte de su efectividad, porque no sé hasta qué punto va a ser un gran jugador de pick and roll, pero él como rollman. Hay que verlo, ¿no? Entonces, aún así, jugador muy interesante, está subiendo mucho en los draft boards, porque al final es un poco como el unicornio de este draft, ¿vale? Por así decirlo. Estamos hablando pues de un chico que, por lo que yo estoy leyendo, podría entrar hasta la primera ronda, lo cual creo que nos haría muy felices a todos, porque se ha visto que Boston, Cleveland, Minnesota y Dallas, los 4, han mostrado interés en él. Entonces puede estar. Yo no creo que vaya a entrar en primera ronda, pero sí que creo que puede ser carne de segunda ronda, donde unos Memphis en el 32, unos Sacramento en el 34, le cojan un poco así de experimento, aunque yo creo que como punto más bajo, he puesto ahí 39, ¿vale? Que son los Houston, perdonadme, pero quería poner más bien Chicago. Creo que ahora mismo se está estableciendo como jugador muy de final de primera, principio de segunda. Yo creo que los Bulls, si tienen el 38 disponible a Baba, harían mal en no cogerle, porque creo que, vale, vas a tener a Caleb, vas a tener a Matas, pero si puedes tener también un jugador como Baba desde el banquillo para experimentar, me parecería fantástico. Entonces, lo único malo, su edad. Tiene 22 añitos, pero todavía está verde, ¿no? Entonces, tener un jugador que con 22 años todavía tienes que desarrollarle, para mí eso es el único punto malo que tiene. Continuamos con Trevon Brasil, ¿vale? Es verdad que me he entretenido un poco más con Baba, pero creo que lo entenderéis todos. Trevon Brasil es un jugador muy interesante que creo que muchos de vosotros ya conoceréis, ¿vale? Lleva ya varios años en la NCAA, de hecho es un veterano, 23 años, ¿vale? Y es un jugador que está ganando enteros debido a la falta de talentos de este perfil, sobre todo en las zonas interiores de la pivots y pivot. Y es que es un jugador muy técnico, un jugador que en defensa también te va a ser dinámico, enérgico, va a ser un jugador que va a poderte jugar de 5, va a poder jugar de 4, es agresivo y que en ataque, pues oye, tiene su técnica y tiene su clase, la verdad, todo hay que decirlo, para poder meter sus tiros de media distancia, es un buen jugador de pick and pop, los porcentajes lo dicen por sí solos, 53% en tiros de campo, 34% de 3, 72% en tiros libres. Por cierto, no lo he comentado de Baba, pero bueno, Baba este año ha tirado mal de 3. Es verdad que su año anterior en Florida tiró bastante bien, tiró creo que un 35, pero es verdad que este año el lanzamiento se le ha hundido un poquito. Respecto a Trevon, pues es que también ha jugado bien este año, 32 minutos casi, 13 puntos, 7,3 rebotes, 1,6 asistencias, 1,5 robos y 1,6 tapones. Pero he de decir un par de cosas de él, ¿vale? Creo que es un gran jugador, creo que como ese interior versátil que te va a espaciar el campo, está ganando muchos enteros y que puede inclusive ir a por unos Knicks en el 31, pero yo le he puesto un rango a lo mejor un poco más bajo, más unos San Antonio en el 35, inclusive hasta unos Suns, Orlando 46-47 creo que debería ser su límite, pero como mucho ya he puesto Denver en el 49, porque si Denver lo llega a tener disponible, me extrañará mucho que no lo cojan, pero vamos, que no creo que caiga el 49, ¿vale? Pero sí que quiero decir un par de cosas sobre él negativas, y es que es un jugador que le cuesta a veces un poquito, ¿vale? O sea, no es que no sepa jugar al baloncesto, pero es verdad que
está limitado en unos aspectos, sobre todo en el hecho de crear para el resto. O sea, es un jugador muy unidimensional y sobre todo, que esto está hilado con el otro que os quería comentar, depende a veces demasiado de sus compañeros. Que no es malo, es decir, muchos interiores dependen de sus compañeros, pero es verdad que Trevon Brasil, que es más este jugador que te demuestra un poquito más de calidad y que es un jugador que hombre, se puede crear sus tiros, que tiene mano, eso no implica que sea un jugador que pueda ir a su libre albedrío. O sea, a ese hay que enderezarle y este año ha jugado muy bien, de todas cosas, porque ha tenido a Darius Akav, que todo lo que ha sacado bueno este año ha sido porque a Darius Akav le ponía unas posiciones beneficiosas para su propio juego, ¿no? Entonces, creo que eso es importante destacarlo. Continuamos con otro jugador muy interesante, también veterano, Alex Caravan, conocido también por muchos de vosotros. Ya sabéis que a mí es un jugador que he comentado ya desde el draft pasado, que ya lo cubrí en el canal, ¿no? Que me gusta, pero que me parece un jugador que va a depender mucho, es de estos tíos que depende mucho del sistema al que vaya. ¿A qué me refiero con esto? Es un gran veterano y se va a poder aplicar a todos los equipos y va a poder aportarles a todos, porque al final es un buen estirador, es un jugador inteligente con la pelota en las manos y es un tío que más o menos, aunque no lo aparente, es rapidillo de pies, no es un tractor ni mucho menos, como un Georgios Niang, por ejemplo, y que, oye, puede defenderse al final, joder. Ha estado 4 años en la NCAA, ha ganado 2 campeonatos, ha llegado a unas finales o sea, estamos hablando de un tío que te ayuda a ganar y que es competitivo. Ha jugado de nuevo este año muy bien, 34 minutos, 13,2 puntos, 5,3 rebotes, 2,4 asistencias, 1,6 stocks por partido, que está muy bien, ¿vale? Con un 37% en tiros de 3 y un 85% en tiros libres. O sea, eso ya lo sabemos. Al final el rango pues puede ir más o menos muy finales de primera ronda, rollo unos sixes, creo que como mucho su techo, pero no creo que vaya unos sixes, ¿vale? Yo lo veo más en ese rango de Denver, Boston, sobre todo Cleveland, creo que puede ser un equipo que tenga mucho sentido para él. Y luego, como mucho, creo que puede bajar algunos puestos en la segunda ronda, como mucho Sacramento he puesto, porque creo que encajaría bien. Pero vamos, si los Spurs le dejan pasar del 35 me sorprendería. Lo que os decía con él, ¿vale? Es que al final lo que os digo, ya todos le conocemos y sabemos quién es, pero a mi gusto es un jugador que, lo que os digo, va a ser muy bueno, pero una cosa es que sea muy bueno siendo tu jugador de fondo de armario o un jugador que de verdad pueda tener protagonismo. Y creo que Caravan es un jugador que puede aportarle cositas a todos los equipos, pero no hay tantos en los que de verdad pueda llegar a tener protagonismo, ya que al final es un jugador que en cierto sentido, ¿vale? Es un poco dependiente de tener un gran interior a su alrededor y un buen ala versátil también al lado para que le complementen bien y él pueda sacar su mejor juego, pero sin embargo, si está en un escenario, por ejemplo, como el que estaban los Lakers el año pasado, ¿vale? Pongamos con Ayton en el interior, no le va a favorecer nada, porque va a ser un equipo débil en el interior, donde él no va a poder sacar más esa faceta ofensiva que le caracteriza y donde pueda ser más un jugador en ayudas en defensa que un jugador donde tenga una mayor responsabilidad, ¿no? Por eso me gusta, por ejemplo, para unos Cavaliers, donde puede salir desde el banquillo, como suele hacer Dean Waite y complementar a Mobley o a Jarrett Allen. Por eso me puede gustar en Minnesota, ¿no? Pero hay equipos, por ejemplo, lo que os digo, como los Lakers, que no sé si me encaja tanto, los Hawks tampoco me encaja tanto, entonces, lo que os digo, creo que hay equipos que pueden usarle muy bien y creo que hay estos equipos que le pueden coger pensando que le pueden dar un gran uso y que luego en verdad no le encuentren tanto el hueco en la rotación. Pasamos a Joshua Jefferson, que es un jugador también muy potente, muy interesante, que está proyectado para ser un jugador a día de hoy de final de primera ronda también, ¿vale? Y que es un tío que es un jugador que lo hace todo, ¿vale? A la pivot, alero, base, como os digo, lo hace todo, medidas también muy buenas, 203, 112 kilos, con una envergadura de 210, ¿vale? Que eso está muy bien. Y que al final, lo que os digo, está moqueado para estar muy al final de la primera ronda. Sí que un poquito más alto que Caravan, porque se rumorea que inclusive podría ir a unos San Antonio en el 20, Detroit en el 21, Filadelfia en el 22, que son como 3 equipos que necesitan 4. Luego es verdad que Atlanta, sobre todo, pero bueno, Denver suena bastante. Lo que os digo, un poco Cleveland también como Caravan. Y si no, sí que podría caer a Nueva York en el 31. Yo es verdad que creo que es un jugador que puede caer, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que he comentado muchas veces. Es uno de los jugadores que ha tenido un mayor usage de toda la NCAA, ¿vale? O sea, estamos hablando de un point forward de manual, un tío que ataca bien las penetraciones, que es un muy buen jugador del contraataque, que tiene más o menos su rango de tiro, que es un jugador inteligente. O sea, ha promediado 4,8 asistencias, 16,4 puntos, 7,4 rebotes, 1,6 robos. Es decir, las estadísticas hablan por sí solas, ¿vale? Además ha tirado bien, 47% en tiros de campo, 35% de 3, buenos números, buenos porcentajes, un jugador muy productivo, pero que es verdad que ha tenido el balón mucho en las manos y que es un jugador que es eficiente con el balón en las manos. Esto es, por ejemplo, algo que yo os decía el año pasado de Colin Murray Boyce, ¿no? Una cosa es que Colin Murray Boyce haya sido impresionante este año, sobre todo en defensa y en el aspecto de los rebotes, y a mí me ha sorprendido sobre todo que pueda jugar de 5 puro, ¿no? Pero es verdad que en ataque, pues no se ha visto para nada lo involucrado que podría haberse visto, sobre todo en el perfil que como destacó en los Gamecocks, ¿no? Que era más como ese interior más clásico que juega de espaldas. Evidentemente luego en playoffs promedió muchos puntos, pero más porque era un jugador de pick and roll y de
buenos rebotes que le daban puntos en acciones secundarias, ¿no? Entonces, por eso os digo que para mí Joshua Jefferson es un jugador muy interesante, que le puede aportar veteranía y saber hacer en esa posición del 4 a muchos equipos, y al final es un tío que te va a tomar las decisiones correctas, que tiene un físico hecho para competir en la NBA desde el día 1, ¿no? Y al final, lo que digo, puede tirarte de 3, va a poder tirar desde las esquinas, que es importante, va a poder tomar buenas decisiones, pasar bien la pelota, o sea, todas las cosas que quieres, ¿no? Y además, oye, pues es un reboteador más que correcto. Lo malo es lo que os digo, al final es un tío que no hay que dejarse engañar, ¿vale? Yo creo que si un equipo consigue reconvertirle en un glue guy ideal en el 4 que pueda aportar a un equipo un poquito de cerebro desde la zona interior, me parece que va a ser un jugadorazo en la NBA y que va a sacarse al equipo que le coja. Pero es verdad que también hay un peligro, ¿no? De que vaya equipos donde haya mucho amasador de balón, donde no le sepan utilizar correctamente y al final se pierda un poco la rotación porque no terminen de sacarle todo el jugo, que es un poco, pues por ejemplo, lo que le pasó a Bezenkov, ¿no? Cuando llegó a los Kings, que es verdad que era un buen cortador, pero una cosa es que sea un buen cortador y un buen tirador de 3, y otra cosa es que también no le des el balón en todo el partido, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar con Jefferson. Y pasamos a Coapit, ¿vale? Coapit es un jugador que ya sabéis que a mí me genera luces y sombras, porque al final te ha promediado unos buenos números, 28 minutos, 14 puntos, 5,6 rebotes, 2,6 asistencias, un stock y medio por partido, bueno, 1,3 mejor dicho. El 35% de 3 es engañoso, ¿vale? Porque ha tirado 35% de 3, pero realmente si miráis los números totales han sido muy pocos durante la temporada, simplemente que ha metido algunos, ¿vale? Y luego es verdad que sí, te ha tirado un 53% en tiros de campo, es un muy buen tirador de media distancia, que eso es algo que hay que admitir, sobre todo ese tirito de como 3 metros, 3 metros y medio, lo mete bastante. Y al final, pues estamos hablando de un jugador que a día de hoy está proyectado más o menos para ser como el 23º del draft. Es verdad que los números físicos en el Draft Combine han sido muy buenos. No solo las medidas, que han sido de 2,01, 111 kilos, con 2,11 de metros de envergadura y 2,64 de standing reach, que está muy bien, ¿no? Pero sobre todo esos ejercicios también más físicos, de agilidad, de velocidad punta, ha destacado mucho, sobre todo por encima de su competencia en esta posición. Pero que es verdad que a mí me deja dudas. Es un jugador que, como os he comentado muchas veces, a mí lo que más me falla es el hecho del motor, ¿no? De esa agresividad, de eso que os he comentado que te pueden aportar jugadores como Dillon Mitchell. Es un poco lo que le falta a Coapit, ¿no? Ese hambre, esa imprimirle velocidad, ganas, que sí, que es un buen reboteador ofensivo en ciertas circunstancias, pero que le falta meterle un par de marchas a su juego y al final juega a mi gusto un poco más pasivo de lo que debería, sobre todo cuando tu punto más fuerte es el punto físico, tienes que aprovecharlo. Y yo siento que muchas veces Coapit lo infrautiliza. Entonces, su rango puede variar. Es un jugador que a ciertos equipos, por ejemplo, como pueden ser los Lakers o pueden ser los Sixers que se les está comentando, sí que creo que puede ser un jugador que les puede aportar mucho, porque al final te va a aportar un tío físico que yo creo que tiene un tiro de verdad y tiene una mecánica que si se pone a entrenar el lanzamiento de 3 va a poder desarrollar un tiro de 3. Es que de verdad lo pienso, ¿vale? Y entonces para mí eso no es tanto un punto débil, para mí es tanto el sacarle todo el jugo que puedes y convertirle en un gran jugador defensivo y un gran jugador two-way, y un poco ese típico glue guy del 4 que son Draymond Green, Aaron Gordon. Entonces, si tú puedes sacar eso de Coapit, es que puede que estamos hablando del robo del draft. Mi problema es que yo no confío tanto hasta cierto punto en eso porque no le veo a él mentalmente en ese punto, ¿no? Y en ese, como el verse a sí mismo en ese rol, ¿no? Entonces a mí es lo que me preocupa. Por eso yo siempre os digo, joder, me encantaría estar en una front office, ¿no? Poder hablar con los jugadores, poder hablar con Coapit y decirle, coño, tío, si yo te desarrollo así, tú confías en que tú puedes convertirte en este tipo de jugador. Porque es que entonces Coapit es uno de los 11, 12, 13 mejores jugadores de este draft, pero tiene que conseguir un equipo convertirle en eso. Y ojo, los Nuggets en el 26, que podría ser una apuesta así un poco sneaky, a lo tapado, y podría acabar siendo una apuesta a tope. Y pasamos a Karim López, ¿vale? Perdonadme, que me he equivocado. Karim López es un jugador también con luces y sombras. Si os fijáis un poquito, esta zona de los ala pivots es complicada, porque aquí también tendría que estar en el fondo Neitament, que ya sabéis que estuvo ayer en el vídeo de aleros. Y es una zona compleja, porque hay muchos jugadores complicados que tienen potencial, pero que al mismo tiempo tienen muchos red flags, ¿no? Como se dice a día de hoy, y que no son fáciles de ver si realmente su nivel va a ser tangible al principio, si va a tardar en desarrollarse, si nunca se va a desarrollar. Son complicados, ¿no? Y Karim López es otro de esos, ¿no? Buenas medidas, de nuevo, o sea, 2,04, 100 kilos, 2,12, 2,68, de hecho un muy buen standing reach, casi 2,70 metros, está muy bien, hay que decirse, ¿vale? O tiene que decirse, pero es verdad que aquí quiero hacer una puntualización. Para empezar, está aquí proyectado el 21º. Y es verdad que yo he puesto en mi rango que yo pensaba que iba a ir más alto, y lo he comentado varias veces, porque yo en su momento, post lotería, leí que Milwaukee estaba muy interesado en el 10, inclusive los Thunder, los Miami Heat, los Hornets en el 14,
Pero es verdad que después de otro día hacer un vídeo, es verdad que yo esto los he ido preparando con tiempo, porque como os he dicho, ahora me estoy preparando exámenes y ya estos los fui dejando preparados. Se está diciendo que ahora a lo mejor los equipos están empezando a dudar un poco de sus debilidades, que es a lo que vamos a ir ahora, y que por ende es bastante probable que le veamos caer en el draft, inclusive a muy finales de la primera ronda. A mí me cuadra, ¿vale? Y es algo que yo he defendido toda la temporada, y es que es un jugador que tiene muchas debilidades, sobre todo que saltan a los ojos y que es complicado taparlas, ¿vale? Es verdad que sus estadísticas han sido buenas, 26 minutos, casi 12.000 puntos, 6 como en rebotes, 2 asistencias, 2,2 stocks por partido, que está muy bien, es verdad que una pérdida y media, te hace un 49% en tiros de campo y un 32% en tiros de 3. A ver, mi punto con Karim López es un gran jugador atlético, ¿vale? Es un gran atleta, aunque no lo aparente, es un jugador que ha hecho muy buenos números, que para la NBL estos números de verdad que están muy bien, sobre todo para un jugador como él, que está verde, que todavía tiene que desarrollarse, que no tiene ningún tipo de creación individual, y que al final como penetrador, cuando sobre todo le sale ese gen agresivo, ¿no? Que yo también a veces le he criticado, pero creo que sí, al contrario que en Coapit, creo que a veces sí que ha demostrado, ¿no? Un poco más esa agresividad, tanto en ataque como en defensa, esas ganas, ¿no? De querer superar a tu rival físicamente, de ir más rápido, de ir más fuerte, de ir al choque, ¿no? De no rehuir el contacto. Creo que esos son puntos positivos suyos, pero que salen a veces, ¿no? Es como luces y sombras. Pero es verdad que tiene un punto muy negativo, y yo lo he comentado muchas veces, y es la defensa. A ver, una cosa es que Karim López mida 2'4", pese 100 kilos y tenga una envergadura de 2'12", y tenga el cuerpo y el físico para convertirse en un gran defensor a futuro. Pero lo que es innegable es que a día de hoy es un jugador lento de pies, que no va a poder jugar de 3, que de 4 se va a poder apañar, pero tampoco estamos hablando del mejor reboteador del mundo, pero que es verdad que con su capacidad física más o menos se va a poder desarrollar y se va a poder defender en ese aspecto, pero que tiene que mejorar en defensa, ¿vale? Porque también no es que tenga unos instintos buenos defensivos, pero que todavía le cuesten, es que tampoco tiene unos instintos defensivos, digamos, de élite, ni mucho menos. Entonces, es un jugador en el que hay que poner trabajo, ¿vale? Pero que te puede dar un rédito increíble a largo plazo, porque estamos hablando de un tío de que la mecánica a mí no me termina de encantar, pero es verdad que puedo llegar a ver ese lanzamiento de 3, un lanzamiento de 3 que a veces le ha costado, también es un jugador que a veces se deja llevar demasiado por los momentos, por lo que yo he visto. Es verdad que yo la NBL no la veo tanto y le he visto algunos partidos y luego todos los highlights, ¿no? Que se pueden ver de él, pero los partidos que yo le he visto sí me llaman la atención esos aspectos, ¿no? El que a veces es un poco... Es que es demasiado reactivo, ¿no? En ciertas situaciones. Entonces, yo creo que le falta madurez como jugador. Puede mejorar mucho. Los mexicanos, evidentemente, que si estáis viendo este vídeo tenéis que estar muy contentos porque tenéis un jugador muy interesante, pero que es verdad que a mí me encantaría que fuese un destino como Milwaukee, un destino si no más abajo como pueden ser, por ejemplo... Es que es complicado porque en la parte baja de la tabla no hay tantos equipos que le puedan dar minutos y que le vayan a dar protagonismo desde una edad temprana, ¿no? Que creo que es lo que necesita. Entonces, a mí un Memphis en el 16, un Chicago en el 15 me parecerían ideales porque le van a poder dar minutos, ¿no? Pero bueno, esperemos que le vaya bien porque lo que os digo, a mí me parece un chico muy interesante y que ojalá tenga y se haga un hueco en la NBA. Y ya pasamos un poco al Big 3, ¿no? Al Big 3 de los ala pivots. En primer lugar tenemos a Morris Johnson, ¿vale? Mi queridísimo Morris, que ya sabéis que me encanta y que evidentemente espero que vaya a Charlotte en el 14. A día de hoy está subiendo por fin en los Big Boards. Ya sabéis que yo he sido muy pesado, pero muy pesado toda la temporada con Morris Johnson, porque me ha gustado mucho. Siempre he sido muy crítico del hecho de que estaba muy bajo y por fin la gente es como que ha empezado a dar el respeto, yo creo que se merece, y ha pasado más de estar como en ese rango del 24, 25, que muchas veces se moqueaba para los Lakers, a ya estar más en este rango de la lotería, que es donde merece estar. Es verdad que es un chico que tiene puntos muy fuertes, ¿vale? Que ahora vamos a pasar a analizar, sobre todo después de ver cómo esas medidas han sido increíbles: 2,06, 113 kilos, 2,22 de envergadura y 2,72 de standing reach, que es una locura. Otro jugador que, al igual que Coapit, también ha destacado mucho en todos los ejercicios físicos, de agilidad, de salto, de vertical. O sea, en eso muy bien, ¿no? Y al final, joder, que ha ganado el campeonato de la NCAA con Michigan, que ha jugado 25 minutos, 13,1 puntos, 7,3 rebotes, 1,2 asistencias, 1,1 tapones, 34% en tiros de 3, que ahora hablaremos de eso, 62% en tiros de campo, 78% en tiros libres. Un jugador que fue casi igual de... para mí fue el mejor jugador, no me acuerdo si de las semifinales o la final, pero para mí fue el mejor jugador de una de las dos y muy bueno en la otra. O sea, un jugador que ha destacado en un equipo con jugadores como Jaxel, como Adai, o sea, que tenía competencia en la zona interior y que no era un campo abierto para él solo, como podía ser, por ejemplo, en UConn para Tyrese Reed, ¿no? Y al final, para mí lo más importante es... Tienes un jugador que te puede jugar de 4, que te puede jugar de 5, que es agresivo, que es un gran reboteador, que de verdad te puede jugar de 5, ¿vale? Que es un tío que también es muy ágil de pies, que es inteligente, que tiene cositas también interesantes en ataque. Es decir,
tiene un reverso un poco a los Siakam, que yo muchas veces le comparo con él, pero, o sea, no se parece a nada a Siakam en el juego de que Siakam tiene ese tiro de media distancia y tal, y Morris no, pero es verdad que tiene como Siakam esas penetraciones potentes con ese reverso que muchas veces sacan al defensa de su posición y le dejan una finalización fácil o por lo menos asequible, sobre todo cuando es con contacto, ya que es un animal. Y que al final también sabe jugar bien el pick and roll, pone muy buenos bloqueos, que eso también es algo que me gusta. Entonces, todas esas cosas son interesantes. Y estamos hablando de un tío que no solo va a dependerte de que le tires una alley-oop, o sea, tiene sus recursos en el interior, al igual que es un gran defensor, como digo, y tiene uno de los mejores block rates de todos los a la pivots de este draft, sin ningún tipo de duda. Es verdad que tiene unas cosas pendientes. Una es el lanzamiento de 3, que ya sabéis que yo es algo que le he defendido siempre, y es que lo podéis ver vosotros mismos si no lo habéis visto. La mecánica es muy buena, es rápida, es fluida. Yo la veo y además se le ve que él confía en su mecánica, simplemente que no está tanto en sus tareas, ¿no? El ser un jugador que espaciase el campo, porque Michigan era un equipo que le gustaba mucho cargar el tablero y el rebote ofensivo. Pero yo creo que va a poder desarrollar un tiro de 3 y, joder, tienes un tiro con estas características, ¿no? Que te va a poder tirar de 3, me parece increíble. Lo único malo, pues que a lo mejor no nos cae Charlotte, ¿no? Al final es un jugador muy bueno, como lo que os estoy comentando, es único en ese sentido, ¿no? Y al final yo creo que los Bucks en el 10, ya veremos si encima si te bajan al 13, a lo mejor ahí con el traspaso de Giannis podrían ir a por en el 13. Oklahoma si no se queda en el 12, o sea, si se queda en el 12 y los Golden State cogen a Jaxel, yo creo que Oklahoma va a estar muy encantado por Morris Johnson. Entonces yo creo que Charlotte no tiene fácil, la verdad que os diga, que caiga al 14. Sí que es verdad que creo que si cae al 14, Charlotte tendría que coger, pero bueno, como se ha rumoreado a veces que en verdad va a ir mucho más abajo de lo que pensamos todos, pues he puesto como límite el 25, porque es verdad que me parecería una locura si los Lakers no le cogen y está disponible en el 25. Pero vamos, que como Charlotte no le coja con 2 picks en este draft y caiga del 18, es que me pego un cabrio histórico. Y ya vamos a pasar a los dos últimos jugadores de este draft, o sea, de esta posición. Y vamos a hablar ahora de Caleb Wilson, ¿vale? Que me hace especial ilusión y por eso os lo quería comentar. Muchos de vosotros sabéis que ha sido mi jugador favorito de este draft, ¿vale? Pero sobre todo me hace especial ilusión este clip, ¿vale? Que os quiero dejar de cuando lo analicé el 29 de octubre, que era cuando yo me había empezado a informar sobre los prospectos de este draft, ¿vale? Y yo os saqué mi primer vídeo que eran las mejores promesas del draft 2026, ¿vale? Para que veáis qué hacerte con él. Vamos a hablar ahora de Caleb Wilson, ¿vale? Que con Tom de Yesufu es ahora mismo el jugador que más me intriga del draft, si no el que más, ¿vale? Es un tío para mí interesantísimo. O sea, estamos ante un chaval que es una pivot que puede ser uno de los mejores prospectos de todo el draft de temporada o puede ser un bust tremendo. Y me encanta. O sea, es decir, estoy subido en su barco ahora mismo muchísimo, porque es un tío que puede correr al contraataque muy bien, que bota la pelota, que rebotea, pero que sobre todo es un jugador de equipo bestial, defiende, tiene los brazos largos, pone tapones, pone robos, llega a las ayudas. Y si todo eso se junta con que además va de North Carolina, un equipo que el año pasado, por ejemplo, no tuvo jugadores interiores de nivel, este año los va a tener uno con él y le va a dar ese protagonismo en el equipo que yo creo que le viene bien, es decir, no solo ser un buen importante en defensa, sino también ser importante en ataque, porque tiene luego una capacidad de bote, una capacidad de correr al contraataque siendo el que maneja la pelota, también tiene una creación de tiros en la media distancia que es muy top. Entonces yo creo que si todo eso lo junta con finalizar bien alrededor del aro, tener una buena eficiencia y sobre todo sacar un buen lanzamiento de 3 manteniendo un buen nivel defensivo, es que me sale que es uno de los 5 mejores prospectos del draft. Pero claro, es lo que os digo, puede ser eso o puede ser una castaña y puede acabar fuera del top 30 y quedaros un año más a la universidad. Es decir, pueden pasar ambas cosas, pero yo ahora mismo, con lo que he visto de cada prospecto, he de deciros que Caleb Wilson es sin duda mi favorito o uno de mis favoritos de cada temporada, sin contar a los top 3, que es que son 3 maravillas y es muy complicado que no te gusten, ¿vale? Bueno, pues habréis visto el vídeo, simplemente en enseñároslo, no porque ya lo sabéis, no soy la típica persona que le gusta decir te lo dije, me da igual, ¿vale? Eso no me importa, simplemente que me alegro mucho porque era un jugador que me llamó mucho la atención, que os dije que me había encantado el primer proceso que le había visto del high school y que, joder, ver que haya estado toda la temporada jugando a este rendimiento en UNC, que al final se ha consolidado, que es como uno de los mejores 4 jugadores de este draft, me hace mucha ilusión, la verdad, me hace mucha ilusión porque tengo muchas ganas de verle. Si es lo mismo que os dije el año pasado con Edgecombe y con Derek Queen. Son 2 jugadores que me encantaban y que al final a mí lo que me gusta no es que triunfen, ¿no? Para poder decir, ¡buah! Es que aquí lo escuchasteis primero, este es buenísimo. No, es porque me alegra, porque joder, porque por encima de tener un canal y por encima de subir vídeos, soy un basketball enjoyer, ¿no? O sea, me encanta ver el baloncesto y me encanta disfrutarlo. Y si encima es de jugadores y rookies que he apoyado desde que están en la universidad, pues más, porque me hace especial ilusión, porque me gustan. Y Caleb Wilson es muy especial, ¿vale? Estamos hablando de un jugador que ha promediado en un UNC 31 minutos, 20 puntos, 9,4 rebotes, 2,7 asistencias, casi 3 stocks por partido.
Es verdad que ha tirado un 26% de 3, pero para quien lo haya visto jugar, es que la gente que duda de su tiro, yo lo siento mucho, pero no me lo creo. O sea, es que si no lo has visto jugar, de verdad, es que el tiro que tiene es muy pulido, un tiro que se le ve muy cómodo, que tiene un tiro de fadeaway además, joder, que le sale muy natural y que lo tiene muy entrenado y que al final es solo abstraer un poquito más ese rango, ¿no? Es un poco lo que os digo de Coapit, pero el de Coapit no son tiros ni con la complejidad ni con la soltura con los que tira Caleb Wilson, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor te tira un 27% en su primer año y a lo mejor tarda 4 o 5 años en tirarte un 35 o 36, pero que va a poder llegar a ese porcentaje, lo tengo muy claro, ¿no? Entonces al final tienes al que para mí es el mejor defensor de este draft, que es Caleb Wilson. Es verdad que hay buenos defensores como los que hemos visto en Dillon Mitchell y tal, pero defensores puros de estos que te pueden ganar un defensor del año. Caleb Wilson es tu hombre. Y al final, 2.06, 96 kilos, envergadura de 2.14, 2.74 de standing reach, es un auténtico monstruo. Y es que tiene todas las cosas que a mi gusto ideales para un prospecto en la NBA actual. Corre en transición, tiene buena toma de decisiones, pesa 94 kilos, o 96, perdonadme, y el tío... O sea, es probablemente el jugador de este draft que más busca el contacto físico, de hecho a veces hasta un poco excesivo a mi gusto, pero que eso te demuestra que no va a tener miedo a la hora de llegar a la NBA y enfrentarse contra hombres, contra gente mucho más mayor que él, que le va a poner las cosas mucho más difíciles y que al final es algo que, ahora voy a hablar de Cameron Boozer, ¿no? Pero que es algo que me gusta a mí de Caleb Wilson, ese hecho de que no vaya a rehuir el contacto, pero que no solo base su juego, ¿no? En el hecho del contacto físico y de ser superior a tu rival, porque él no lo va a ser en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a fuerza en la NBA. Entonces, sabe moverse por los márgenes, costar bien a canasta, ser un jugador muy agresivo en los rebotes ofensivos. Es una máquina de poner tapones y salir volando por ahí. Entonces, no sé, a mí me parece un jugador muy especial. No creo, como muchos dicen, y mirad que me guste, mirad que le apoyo todo el año, de que sea el mejor jugador de este draft, porque creo que no tiene ese potencial ofensivo que sí que tienen Daivansa y Peterson, que para mí no tiene un potencial de ser un número uno. Ojalá lo sea, porque si es el número uno es que literalmente este tío va a ser Giannis, ¿vale? Pero si es el uno es que va a ser Giannis, pero yo no sé si va a ser Giannis, ¿vale? Pero sí que pienso que, lo que os digo, a lo mejor como no tiene ese margen para ser ese jugador tan dominante ofensivamente como lo son Peterson y Daivansa, lo pueden llegar a ser, para mí no está un poco en esa conversación del uno. Pero en cuanto a talento y en cuanto a carisma y en cuanto a ser el puto amo, es que es muy especial, es que es un jugador muy especial y ojalá le vaya todo lo mejor posible. Y vamos a terminar con Cameron Boozer, ¿vale? Que Cameron Boozer ha hecho una muy buena temporada con Duke, que a día de hoy está rumoreándose que por poder puede ir segundo a los Wizards, por poder podría caer también cuarto a los Bulls, aunque bueno, yo creo que está bastante claro que Caleb va a ir a los Bulls y él como mucho queda en los Wizards, ¿vale? Y al final, pues, tiene cosas muy buenas Cameron Boozer. 18 añitos solo tiene la criatura, madre mía, le saco 3 años, qué mal está el mundo. 2.04, 114 kilos, con 2.17 de envergadura y 2.74 de standing reach. Un tío que está promediándote o que te ha promediado 22,5 puntos, 10,2 rebotes, un doble-doble, 41 asistencias, 0,6 tapones, o sea, 2 stocks por partido. Es verdad que 2,5 pérdidas, pero bueno, eso es algo de lo que hablaremos ahora. 39% de tiros de 3, 56% de tiros de campo, 79% de tiros libres. A ver, si estamos hablando de Cameron Boozer, estamos hablando de productividad, ¿vale? Cameron Boozer es productividad. Es que no tengo ningún tipo de duda de que de todo el draft va a ser el jugador con el techo, o sea, con el suelo más alto de todo el draft, sin ningún tipo de duda. O sea, este señor puede ser muy bueno desde el primer día que entra en la NBA. El punto es, ¿hasta qué punto va a poder mejorar? ¿Cuánto margen de mejora tiene Cameron Boozer? Cameron Boozer se puede llegar a convertir en un jugador como un Tim Duncan, como un Anthony Davis, no sé qué, estoy poniendo jugadores muy difíciles, pero un Tim Duncan, un Anthony Davis, un Kevin Garnett, tener ese estatus, ¿no? En la liga de ser el mejor la pivot de tu liga, el segundo mejor la pivot de la liga, ser un jugador muy potente, o va a ser un jugador que va a ser un Chris Bosh, va a ser un Kevin Love en los Minnesota Timberwolves, es decir, va a ser un gran jugador en su posición toda su carrera, pero no va a pegar nunca ese salto de ser el líder de un equipo, el que pueda liderar una franquicia que gana un campeonato, que a lo mejor es un Super 2 o un 3 de élite dentro de un equipo, ¿no? Pero nunca llega a ser ese 1. Para mí esa es la incógnita, ¿no? Con Cameron Boozer. Al final, por eso yo siempre os he dicho que me terminaba más de convencer Caleb Wilson y por eso siempre me ha gustado más. Porque Caleb Wilson a lo mejor nunca alcanza la productividad ofensiva de Cameron Boozer, pero es un jugador mucho más completo en cómputo global y que te aporte más el día de mañana a ganar un campeonato. Cameron Boozer, lo que os digo, va a ser muy productivo, ha dominado la NCAA, ha sido un jugador increíble, ha tirado bien, ha pasado bien. Por eso os decía los 2,5 pérdidas. Es que yo, para empezar, ni se lo tendría en cuenta.
Al igual que también hay que tener en cuenta que los números pueden estar un poco inflados. Igual que me parece que las pérdidas es un poco injusto porque ha tenido que llevar todo el peso del equipo en Duke este año y no ha tenido para nada la ayuda que suelen tener las estrellas en Duke, ya que ha sido un equipo, a mi gusto, peor que otros años. También es verdad que sus números han estado más inflados, porque ha tenido mucho más usage que Cooper Flag, por ejemplo, tal, que hay muchas veces que la gente decía esta temporada, oye, pero ¿no será Cameron Boozer mejor que Cooper Flag? Vamos a ver. Cooper Flag no tenía ni la cantidad de tiros, ni la cantidad de usage, ni la cantidad de veces que el equipo dependiese de él en momentos importantes como lo ha tenido Cameron Boozer. Entonces esto por otro lado también habla bien de él de nuevo, ¿no? Porque al final ha sabido responder a las expectativas, ha sabido echarse el equipo a la espalda, entonces todo tiene sus partes buenas y sus partes malas. Por eso lo que os digo siempre que al final lo que hay que saber es analizar las cosas, ponerlas en contexto y ser razonable. Me parece un gran jugador, ¿vale? Y siento que a veces, muchas veces, la gente piensa que a mí no me gusta o tal. Al revés, si en el mismo vídeo que os he dicho de Caleb Wilson, yo en ese mismo vídeo os decía al principio del vídeo que a mí del top 3, el que más me gustaba de cara a la temporada era Cameron Boozer, porque era el que más interesante me parecía. Y a ti te digo, a lo mejor, una cosa es que me parezca el tercero o el cuarto de este draft por detrás de Caleb Wilson, pero eso no implica que vaya a ser malo. Y de hecho, probablemente, si yo tengo que poner la mano en el fuego, yo digo que el año que viene el que gane el Rookie del año es Cameron Boozer, porque creo que va a ser muy productivo, va a poner grandes números y al final eso a la gente le va a llamar mucho la atención. Entonces, gran jugador. Espero que no vaya a Utah, sinceramente lo digo, porque creo que va a ser una putada para su carrera si se vaya a los Utah Jazz. Salvo que no remuevan a Walker Kessler, que he de deciros que lo siento mucho, pero Kessler creo que ha perdido un poquito la razón porque le están pagando lo que vale y está pidiendo más. Entonces, si Kessler no renueva y él es el falso 5, pues oye, va a ser interesante verle con Jaren Jackson, pero no sé hasta qué punto es un 5, ¿vale? Yo creo que juega mejor de 4, pero bueno, va a ver qué pasa. El caso, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo también de a la Pivots, que os guste mañana el de los Pivots. Vais a tener un vídeo muy especial el domingo, así que estad muy atentos. Recordad que vamos a estar en directo con el draft. Y nada, dale like, suscribiros a las cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixman. Un abrazo.